¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si los ecos del pasado aún resuenan en los rincones ocultos de Estados Unidos? Hoy, en Curiositando, nos embarcamos en un viaje a través del corazón de los Estados Unidos para explorar los 10 estados donde, a pesar de nuestro progreso colectivo, la sombra del racismo aún proyecta una marca larga e innegable. Ahora, antes de sumergirnos, seamos claros, esto no se trata de pintar a toda una nación con un solo pincel. Estados Unidos, en su hermosa complejidad, es un lugar que también ha defendido la lucha contra la discriminación. Pero para avanzar verdaderamente, debemos enfrentar las verdades incómodas que aún existen en ciertos lugares del país. Estas son historias de personas reales, luchas reales y esperanza real de cambio. Quédate hasta el final, porque te prometo que el estado número 1 en nuestra lista podría sorprenderte y desafiar todo lo que creías saber. Antes de comenzar, es crucial entender una cosa. Hablar de racismo no se trata de atacar a un país o a su gente. Se trata de reconocer que, en algunos lugares, todavía hay heridas abiertas que afectan la vida de muchos. Al comprender estas realidades, podemos comenzar a sanarlas. Así que prepárate mientras descubrimos los 10 estados más racistas de los Estados Unidos. Un viaje que te hará pensar, cuestionar y, con suerte, inspirarte a ser parte de la solución. Número 10. Carolina del Sur. Carolina del Sur, un estado impregnado de historia, tanto triunfal como trágica. Si bien los días de la segregación abierta han terminado, los ecos de ese pasado aún resuenan. Imagina caminar en los zapatos de alguien que enfrenta un acceso desigual a la educación, sentir el aguijón de la discriminación laboral o encontrar barreras para ejercer su derecho al voto. Estas no son solo estadísticas, son las experiencias vividas de personas en Carolina del Sur. Y, lamentablemente, las redes sociales a menudo amplifican la retórica de odio, recordándonos que en algunos rincones el prejuicio nunca desapareció por completo. Pero no todo es sombrío. Hay líderes comunitarios, activistas y ciudadanos comunes que trabajan incansablemente para cerrar brechas y crear un futuro más equitativo. Sus historias son un testimonio de la resiliencia y la esperanza que también definen a Carolina del Sur. Número 9. Kansas. Kansas, a menudo visto como un corazón pacífico, pero debajo de la superficie hay un preocupante aumento de incidentes racistas, crímenes de odio, retórica divisiva en línea y políticas de votación que afectan desproporcionadamente a las minorías, están proyectando una sombra sobre el Estado. Imagina ser un estudiante en una comunidad donde la financiación escolar es desigual, perpetuando las brechas sociales. Estos son los desafíos que Kansas está enfrentando. Sin embargo, también hay un movimiento creciente de personas que están decididas a enfrentar estos problemas de frente. Desde organizaciones de base hasta iniciativas del gobierno local, hay un esfuerzo colectivo para construir un Kansas más inclusivo. Número 8. Alabama. Cuando pensamos en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, Alabama aparece casi de inmediato en la memoria colectiva. Fue el escenario de momentos históricos como la marcha de Selma a Montgomery, liderada por Martin Luther King Jr., y el epicentro de protestas que sacudieron al mundo entero. Sin embargo, a pesar de su peso histórico en la lucha contra el racismo, Alabama aún hoy continúa lidiando con heridas profundas que no han cicatrizado. Las leyes de identificación para votar en este estado han sido criticadas por organismos nacionales e internacionales. Aunque en apariencia buscan proteger la integridad del proceso electoral, en la práctica dificultan enormemente el acceso al voto, especialmente para afroamericanos, ancianos, personas de bajos ingresos y comunidades rurales. Pero no se trata solo de las urnas. Las brechas raciales también se manifiestan en la pobreza estructural, el acceso limitado a servicios de salud y una educación pública que muchas veces no ofrece las mismas oportunidades a todos. Los barrios afroamericanos son los más afectados por la falta de inversiones y la movilidad social para muchos jóvenes sigue siendo un sueño lejano. Y lo más triste de todo, existe una sensación persistente de desconfianza entre comunidades y autoridades. Muchos sienten que las promesas de cambio no llegan nunca o que son solo palabras vacías. Alabama, con toda su historia, merece algo mejor. Y reconocer sus problemas es el primer paso para construir un futuro más justo. Número 7. Alaska. Al pensar en racismo, probablemente Alaska no sea el primer estado que venga a la mente. Sus paisajes impresionantes y su aislamiento geográfico parecen alejarla de los grandes conflictos sociales del país. Pero esa distancia en realidad oculta realidades muy duras.
Las comunidades nativas, como los Inuit, Yupik y otros pueblos originarios de la región, sufren desde hace décadas una discriminación que rara vez aparece en los titulares. Se enfrentan a una pobreza persistente, falta de acceso a salud básica y sistemas educativos que no respetan ni valoran sus culturas ni sus lenguas. Además, la tasa de suicidio en jóvenes nativos en Alaska es una de las más altas del país, una estadística tan alarmante como dolorosa. En el entorno digital, donde las redes sociales deberían conectar y dar voz, muchas veces se convierten en un espacio hostil. Los discursos racistas y los estereotipos contra los pueblos originarios abundan, y son pocos los mecanismos reales para frenar este odio virtual. En Alaska, el racismo tiene una cara diferente, no es siempre violento o explícito. Es un racismo silencioso, institucional, que margina a comunidades enteras desde hace generaciones. Y por eso, hablar de él es tan urgente. Número 6. Carolina del Norte. Carolina del Norte es un estado vibrante, lleno de historia, cultura y diversidad, pero también es un territorio donde las tensiones raciales han ido creciendo en los últimos años. En el ámbito político, sus leyes electorales han generado controversias enormes. Se han implementado medidas que, aunque presentadas como reformas administrativas, terminan afectando desproporcionadamente a las minorías, especialmente a afroamericanos y latinos. Estos cambios van desde la reducción de lugares de votación en zonas con alta población afroamericana hasta la eliminación del voto anticipado en horarios clave. Pero el problema no se limita a las urnas. En las escuelas públicas se observa una profunda desigualdad en la financiación entre distritos mayoritariamente blancos y aquellos donde predominan estudiantes afroamericanos o latinos. Esto tiene consecuencias directas en la calidad de la educación y, por ende, en el futuro de miles de niños y niñas. El discurso de odio también ha encontrado un terreno fértil en las redes sociales del estado, donde grupos extremistas han ganado visibilidad en los últimos años. Todo esto contribuye a un ambiente de desconfianza y división que, lamentablemente, sigue creciendo. Carolina del Norte tiene el potencial de ser un ejemplo de inclusión, pero para eso necesita enfrentar sus sombras con valentía. Número 5. Kentucky. El nombre de Breonna Taylor quedó grabado en la memoria de millones de personas. Su asesinato en 2020, a manos de la policía, no solo fue una tragedia personal, sino un símbolo del racismo sistémico que aún persiste en Kentucky. Este caso despertó protestas masivas en todo el país y en el mundo, y puso a Kentucky en el centro del debate sobre justicia racial. Pero el problema no comenzó ni terminó con Breonna. En este estado, la desconfianza entre la policía y las comunidades afroamericanas es profunda. Hay denuncias constantes de abuso de poder, perfiles raciales y falta de rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad. Las leyes electorales también han sido criticadas por limitar la participación de las minorías, y el sistema educativo reproduce desigualdades históricas. Las escuelas en zonas de mayoría afroamericana suelen tener menos recursos, menor acceso a tecnología y edificios en peor estado. Además, en los últimos años ha habido un resurgimiento preocupante de grupos supremacistas que han ganado fuerza en espacios digitales. Este fenómeno, combinado con una falta de políticas inclusivas, hace que Kentucky enfrente retos enormes en su camino hacia la equidad. Pero el movimiento por la justicia también crece. Cada vez más personas alzan la voz, organizan comunidades y trabajan por una sociedad donde tragedias como la de Breonna Taylor no vuelvan a repetirse. Número 4. Luisiana. Luisiana es un estado con una identidad cultural única, música, gastronomía, historia. Pero también es un lugar marcado por profundas desigualdades raciales que se hicieron aún más visibles después del huracán Katrina en 2005. En aquel desastre, el mundo entero fue testigo de cómo miles de personas, en su mayoría afroamericanas y pobres, quedaron completamente abandonadas por las autoridades. La reconstrucción no llegó de la misma forma a todos, y muchas comunidades siguen sin haberse recuperado del todo, casi 2 décadas después. El sistema judicial de Luisiana es otro punto crítico. La tasa de encarcelamiento de afroamericanos aquí es una de las más altas del país, y hay serias denuncias sobre procesos judiciales injustos, fianzas impagables y condiciones inhumanas en las prisiones. Además, las leyes electorales están diseñadas de manera que dificultan la participación de quienes más necesitan ser escuchados. Y en el día a día, el racismo se refleja en el acceso a salud, vivienda digna y educación de calidad.
Luisiana es una tierra de contrastes, y el racismo es, lamentablemente, una de las cicatrices que aún no ha logrado borrar. Número 3. Mississippi. Hablar de racismo en Estados Unidos sin mencionar Mississippi sería imposible. Este estado fue uno de los epicentros de la segregación racial y de la violencia supremacista durante el siglo XX. Y aunque han pasado muchas décadas desde las leyes de Jim Crow, sus efectos aún se sienten. La educación es uno de los sectores más afectados. Las escuelas en comunidades afroamericanas están crónicamente subfinanciadas y muchas veces carecen de libros actualizados, materiales básicos e infraestructura adecuada. Esto no es casualidad, sino el resultado de décadas de políticas que han perpetuado la desigualdad. En la política, la representación de minorías sigue siendo limitada y las decisiones que afectan a estas comunidades rara vez son tomadas por quienes realmente viven esas realidades. El acceso a servicios de salud, oportunidades laborales y vivienda segura también están fuertemente marcados por la raza. Y aunque hay muchas personas luchando por un Mississippi más justo, la presencia constante de discursos de odio en redes sociales y medios locales demuestra que la lucha está lejos de terminar. Número 2. Arkansas. Arkansas es un estado hermoso en cuanto a naturaleza y paisajes, pero la belleza de su entorno contrasta con una realidad social profundamente dividida. Las comunidades afroamericanas, especialmente en las zonas rurales, enfrentan niveles de pobreza que superan con creces el promedio nacional. En muchos casos, viven en áreas sin acceso a agua potable de calidad, con escuelas en condiciones precarias y sin centros de salud cercanos. Además, la discriminación laboral es frecuente. Las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa y muchas personas encuentran obstáculos invisibles, pero muy reales, cuando intentan progresar en su carrera o acceder a una educación superior. Las leyes de votación también han sido modificadas de formas que, según expertos, limitan el acceso a las urnas para las minorías. Y los mensajes de odio, tanto en línea como fuera de ella, han generado un clima de tensión que es difícil ignorar. A pesar de algunos intentos de cambio, la discriminación racial sigue siendo una barrera enorme para miles de personas en Arkansas. Número 1. Georgia. Y finalmente, llegamos al número 1. Georgia. Un estado que, en los últimos años, se ha convertido en símbolo de esperanza y de lucha, pero también de conflicto. Durante las elecciones presidenciales de 2020, Georgia fue el centro de atención por acusaciones de supresión de votantes, largas filas en barrios de mayoría afroamericana, eliminación de urnas en zonas clave y nuevas leyes que, según muchos, dificultan el derecho al voto de las minorías. Pero el problema no termina en la política. En Georgia, los crímenes de odio han aumentado notablemente y los discursos racistas han ganado fuerza en redes sociales. Casos como el asesinato de Ahmaud Arbery, un joven afroamericano asesinado mientras corría por su vecindario, conmocionaron al país entero y expusieron el racismo que aún existe en las calles del estado. La desigualdad económica es otro factor crítico. Los ingresos promedio de las familias afroamericanas están muy por debajo de los de las familias blancas, y el acceso a salud, educación de calidad y vivienda segura sigue siendo desigual. Sin embargo, Georgia también es hogar de algunos de los movimientos sociales más poderosos del país. La lucha continúa y la esperanza no se pierde. Pero para lograr un cambio real, primero hay que mirar la verdad de frente. Y la verdad es que Georgia, hoy por hoy, representa el punto más crítico de esta lista. Y así terminamos nuestro recorrido. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Curiositando para no perderte ningún contenido como este. Además, ya está apareciendo en tu pantalla otro video que seguro te va a encantar. Haz clic ahora y sigue curiositando con nosotros. Nos vemos en el próximo video.